El título del presente seminario me llamó profundamente la atención: Construyendo un saber sobre el interior de la escuela. Preguntas: ¿por qué ese título? ¿Por qué hay que construir un saber sobre el interior de la escuela? E inmediatamente pensé: existe un saber que tiene más o menos 350 años de antigüedad, que implica una descripción, un análisis y una prescripción minuciosa, incluso en algunos casos hasta el hartazgo, del funcionamiento de las escuelas, del interior, del exterior, de todas las superficies que se pueda uno imaginar, de los métodos, de los maestros, de los alumnos, de las relaciones entre los maestros, con los alumnos, con la comunidad, acerca del conocimiento, etc. Un saber que en algún momento la historia ha marcado, por ejemplo, la altura que debía tener un pupitre para que un alumno sea virtuoso. Claro, hoy tenemos otros parámetros para saber cuándo un alumno es buen alumno. En otra época, la virtud tenía que ver, por ejemplo, con el grado de inclinación de la pluma y el tipo de letra con la que se podía llegar a escribir. Por lo tanto, un alumno virtuoso era aquel que escribía con buena letra. Ese saber era y es profundamente minucioso sobre las cuestiones de la escuela, del interior de la escuela. Lamento informarles que ese saber ya existe. Se llama pedagogía. No voy a invertir mucho tiempo en demostrar su existencia porque me parece obvia. Es un saber producido a lo largo de los siglos XVII y XIX, basados en parte en las obras de Alsted en la Ratio Studiorum de los jesuitas. Un saber resignificado magistralmente a partir de la didáctica magna de Comenius en el siglo XVII. En la didáctica magna aparece una idea de escuela, que es eso que nosotros llamamos escuela moderna, con algunas diferencias, algunas semejanzas, algunas discontinuidades, algunas rupturas. En Comenius y a partir del siglo XVII se da un proceso, yo no diría de fabricación, porque eso da idea de voluntad a la que me resisto, sino un proceso de escolarización del saber. Si bien es cierto que el saber tiene una existencia en la vida cotidiana y a la vez tiene una existencia en la academia, su existencia en la escuela es completamente distinta y singular. La primera pregunta que hizo una compañera sobre la conferencia anterior planteó que la modernidad que aquí se había explicado implica un silencio respecto de 30.000 años de historia de América. Pues bien, la escuela moderna no solamente silencia los 30.000 años de historia en América, sino que además constituye un proyecto fundamentalmente europeo, blanco y machista. Se trata de un proyecto muy acotado. Para Comenius, el ideal racionalista y moderno en la escuela era enseñar todo a todos. El problema es que todo y quiénes son todos. Esa es la primera gran discusión de la pedagogía moderna. La pedagogía consiste en un saber que implicó un despliegue, especialmente a fines del siglo XVIII, sobre el concepto moderno de infancia, concepto que nosotros todavía utilizamos. El niño es un ser susceptible de ser amado, de ser cuidado. La idea de ternura. Un ser que no tiene reglas propias, por lo que necesita ser dependiente de los adultos. A su vez, los adultos generamos ese sentimiento bifronte, sobre el cual ya hace 30 años marcaba Philip Aries, que representa una dualidad entre el sentimiento de severidad y de amor hacia los niños. Y es la escuela justamente uno de los ámbitos por excelencia del sentimiento de severidad,
del sentimiento del deber. La pedagogía es un saber que consiguió legitimar la creación de sistemas educativos nacionales, o sea, grandes empresas organizacionales destinadas a ser manejadas por el Estado. A fines del siglo pasado, el Estado se erige como Estado educador y para eso les arranca, quiero que las palabras sean lo más fuerte posible, la educación a los maestros. Hasta la creación de los sistemas educativos nacionales, la educación estaba en manos de los maestros. La escuela pública era la escuela de los maestros y no la escuela estatal. A partir de los sistemas educativos estatales, el maestro ya no controla la totalidad del proceso escolar, sino solo lo relativo a la enseñanza. Serán los pedagogos en el Estado o en la academia quienes pasarán a ocuparse de la teoría mientras los docentes se ocuparán de los quehaceres prácticos de la enseñanza. Más preguntas. ¿Por qué preguntarse? ¿Por qué sostener la necesidad de construir un saber sobre el interior de la escuela si este saber ya está construido? Efecto de redundancia. Nos vemos en la obligación de intentar entender por qué nos parece legítimo esta tarea de construcción sobre aquello que ya ha sido constituido. Respuestas. Esta necesidad tiene que ver básicamente con la crisis que está atravesando ese saber. En primer lugar, aparece una crisis en la idea de método. Para la pedagogía moderna, el método era lo que Comenius llamaba el orden en todo. Nada hay que pueda quedar librado al azar, y la relación de enseñanza no es relación que pueda ser planificada por el maestro concreto, sino por el maestro pedagogo. El camino de llegada al aprendizaje no puede ser azaroso o voluntario, sino que tiene que ser completamente pautado. Por otro lado, el método tiene que ser básicamente uniforme. ¿Por qué? Porque cada uno de los métodos de enseñanza estaba irremediablemente vinculado con la existencia de grandes utopías socioeducativas para todos. ¿Qué significa esto? Aplicar un método de enseñanza significaba, en última instancia, tener un proyecto de hombre. Una pregunta que hasta no hace mucho se hacían los docentes era: ¿qué tipo de hombre queremos formar? Hoy ya casi nadie se pregunta eso. Y si se suscrita esta pregunta, esta se instala en el nivel individual. Antes se decía: ¿qué hombre queremos formar? Hombre con mayúscula, porque se trataba en suma de la sociedad o de la humanidad, que mediante la escuela se quería construir. Era el típico proyecto utópico de la pedagogía moderna, con la famosa frase de Comenius: conviene educar al hombre si va a ser tal. Es decir, la idea de que el hombre se convierta en hombre por medio de la escuela. Hoy, estos megarrelatos están en franco declive, siendo, además, muy cuestionados social y culturalmente en cuanto a relatos totalizadores. El método ya no necesita engarzarse en la meganarración, de manera tal que ahora lo que es posible sostener es la existencia de lo que algunos de nosotros llamamos pedagogía en la carta. Podemos elegir el método que vamos a utilizar. Podemos ser piagetianos, podemos ser vygotskianos, podemos tomar a este o aquel, e incluso podemos hacer más todavía. Podemos absorber una posición teórica diferente de acuerdo al problema a resolver. Ya no se trata de uniformidad ni de orden, sino solamente de que funcione correctamente. Se trata de una idea performativa de funcionamiento absoluto, por lo que se eligen en un menú variado de métodos didácticos que no están necesariamente asociados con un proyecto utópico social en educación.
Un ejemplo de esto es la didáctica basada en el grupo pequeño. Cuando surgen las metodologías didácticas vinculadas al grupo pequeño, estas estaban vinculadas al movimiento de la escuela nueva. Pero la escuela nueva era algo más que un intento didáctico. Se trataba de un movimiento político-pedagógico internacional que tenía una sede en Ginebra y que editaba una revista. Es decir, por detrás de las cuestiones grupales se sustentaba un proyecto político. En la actualidad, para algunos pedagogos esto sigue siendo igual, pero utilizan las técnicas grupales como podrían utilizar cualquier otra y no necesariamente asocian esta didáctica a los valores de solidaridad, cooperación e integración entre los seres humanos, tal como lo concebían los líderes del movimiento de la Escuela Nueva. En segundo lugar, se observa un fenómeno que tiene que ver con la pregunta que titulaba un artículo que publicaremos en 1994. ¿Existe la infancia? En este trabajo se plantea el fin de la infancia, tal y como nosotros la conocemos, como un producto de la modernidad. La idea de este artículo, que me parece sigue siendo válida, es la idea de que efectivamente niño, en el sentido moderno, obediente, dependiente, susceptible de ser amado, etc., es una idea que está en crisis. Es una crisis que fuga hacia dos grandes polos. Uno es el polo de la infancia hiperrealizada, la infancia de la realidad virtual. Se trata de los chicos que realizan su infancia con internet, computadoras, 65 canales de cable, video, y que hace tiempo dejaron de ocupar el lugar de no saber. Suelen ser considerados como pequeños monstruos por sus padres y sus maestros, y parecen no generar cariño, o al menos no ese cariño que guardábamos tradicionalmente para la infancia moderna. El otro es el polo de la infancia desrealizada. Es la infancia que es independiente, que es autónoma, porque vive en la calle, porque trabaja a edad muy temprana, porque son los chicos y las chicas de la noche, que pudieron reconstruir una serie de códigos que le brindan cierta autonomía cultural y les permite realizarse. Mejor dicho, de realizarse. Esa es la palabra correcta como infancia. Es la infancia de la realidad real. Alguien podría pensar, si bien Internet no existió siempre, chicos de la calle existieron siempre. Sí, por supuesto. Pero el relato político-pedagógico suponía que todos esos chicos iban a ser salvados por la escuela, y especialmente por la escuela pública. Ese relato hoy está cuestionado. Si se leen con atención los documentos de los organismos financieros internacionales de los que se nutre una parte importante de nuestra pedagogía, se verá que ya comienza a aceptarse la idea de que no va a haber infancia realizada para esos chicos y que, a lo sumo, el Estado y las organizaciones no gubernamentales tienen que efectuar políticas de compensación. Entre una infancia y la otra se encuentran la mayoría de los chicos que nosotros conocemos. Digamos esto, son dos polos de atracción, la infancia de la realidad virtual y la infancia de la realidad real. Una infancia de la realidad virtual armónica y equilibrada versus una infancia de la realidad real, violenta y marginal. ¿Qué pasa con estos niños cuando deben ser considerados como alumnos? Evidentemente, nuestra idea de alumno entra en crisis y por eso tenemos que plantearnos de nuevo la idea de construir un saber sobre el interior de la escuela, porque el saber que teníamos nos devolvía la imagen de un alumno distinto de estos dos polos que se están constituyendo. A este diagrama lo acompaña un tercer elemento en crisis, el dispositivo de alianza escuela-familia. La escuela moderna se sostenía por medio del discurso pedagógico,
en una alianza entre padres y maestros. Los padres otorgaban al maestro la tutela del cuerpo infantil, a cambio de que el maestro fuera lo más especializado posible y le infundiera al niño un saber que le iba a servir para la edad adulta. A la vez, la escuela contribuía a cierta concepción de equilibrio en la división de funciones sociales. Unos enseñan, los educadores dedicados a tal fin, y otros se dedican a las tareas productivas originales, los padres. Por su parte, la escuela aceptaba el cuerpo infantil con la condición de que fuera la cultura escolar la que prevaleciera en caso de conflicto. Si se producía un enfrentamiento entre las pautas de la cultura familiar, de la cultura popular y las pautas de la cultura escolar, serían estas las que debían finalmente predominar. Hoy esa situación se encuentra en franco declive, no porque no haya dispositivo de alianza. El día que no haya dispositivo de alianza, el día que los padres no manden a sus hijos a la escuela, se habrá acabado la escuela. Hay dispositivos de alianza, pero han cambiado el sentido. Ya no es la cultura escolar la que necesariamente es predominante, sino que frente a un conflicto cultural, escolar, cultura, familia, cultura más mediática, el conflicto se dirime en el aquí y ahora. Esto significa que el docente no posee ya legitimidad de origen. Esto no quiere decir que no esté legitimado el docente, sino que tiene que salir todos los días a ganar su legitimidad. Y si se produce un conflicto entre las pautas culturales del niño, por ejemplo, las que surgen de la televisión y las que tradicionalmente adopta la escuela, no es seguro que el conflicto se dirima a favor de la cultura escolar. Ahora bien, la cuestión de la infancia del dispositivo de alianza y la cuestión de la fragmentación de los métodos didácticos y del saber escolar constituyen indicadores de un fenómeno mayor. La escuela no encuentra cómo reciclarse. La escuela no encuentra cómo reacomodarse. La hipótesis consiste en que la escuela moderna, en tanto epifenómeno de la escrituración, como afirmaba hace 20 años Iván Illich, en el ámbito de la palabra, de la demora, de la espera. Esto, que es inherente a la escuela, se contrapone con la cultura del tiempo real, con la cultura más mediática, en donde no hay espera, en la que la satisfacción del deseo es inmediata, para quienes pueden satisfacerlo. Cultura en la que la película puede ser adelantada o atravesada a voluntad del espectador. Cultura del zapping y en donde no existe más los borradores, porque el procesador da siempre la última versión y la última versión es el original. Efectivamente, la cultura más mediática parece poner en jaque algunos elementos constitutivos de la escuela moderna y por lo tanto la escuela moderna es imposible que se recicle como tal. En este formato, en la cultura más mediática, la competencia entre una tecnología del siglo XVII versus una tecnología del siglo XXI es imposible. Frente a esta situación parece sobrevivir tres respuestas básicas. Primero, la respuesta nostálgica, que es la idea de recuperar en bloque los valores de la modernidad. En realidad, se cae en la cuenta de que muchos de los que criticaban la escuela tal como era hace 30, 40 o 50 años son los que ahora la defienden. En la Argentina vemos a no pocos pedagogos que han planteado durante décadas que la escuela pública era la escuela de la imposición, del sarmentismo, del guardapolvo blanco, de la homogeneización. Y ahora que la escuela pública está en crisis, tratan por todos los medios de apuntarla. Este suele constituir un típico efecto de nostalgia, porque no hay respuesta superadora, sino que hay una resolución vía el pasado de los problemas que tenemos hoy. La nostalgia, claro, no deja de ser una moda retro, claro, pero moda al fin.
La segunda posición paradigmática respecto de la crisis es la pedagogía fashion. La idea es cambiar, cambiar y cambiar. Se trata de una compulsión constante a la innovación y en realidad todo lo viejo no sirve. Así como para el nostálgico todo lo nuevo es neoliberal, para el pragmático pedagogo fashion todo lo viejo no sirve y hay que superarlo, y es la causa de todas nuestras derrotas. Se trata de la típica posición utilitarista en el sentido de destrucción absoluta del pasado. Para la pedagogía fashion, el pasado es solo una moda que pasó, algo que se dejó de usar. Así como para el pedagogo nostálgico no hay presente, para el pedagogo fashion no hay historia, y lo único que me pongo es lo que me va en ese momento. No hay recuperación posible, sino que toda recuperación es símbolo de lo viejo. Una última posición es la que algunos de nosotros asumimos como propia. Es una visión a la que algunos llamamos pedagogía dark. Pero hoy nos contentamos con una pedagogía viral, cuyo punto central consiste en reconocer el punto en que estamos. Se trata de una actitud de conocimiento y una actitud analítica, en el buen sentido del término. Una actitud escudriñadora, una actitud que no adhiera de inmediato a ningún modelo preestablecido. Una actitud que critique, que sea crítica, pero que sea sobre todo crítica de sí misma. Primero y antes que nada, crítica de sí misma. Pedagogía viral, de virus. Una pedagogía que no acomode, sino incomode. Una pedagogía que no responda, sino pregunte. Una pedagogía que supone que la única alternativa que le queda a la escuela es maximizar su situación como una instancia de pensamiento, pero no cualquier clase de pensamiento. Un pensamiento de lo cuestionable y de lo incuestionable, un pensamiento también de lo inadmisible, un pensamiento que creo que desgraciadamente en nuestra cultura y en nuestra escuela tenemos que desarrollar casi clandestinamente.